Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y los chismes que, seamos sinceros, a todos nos encantan. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando en todos los rincones de las redes sociales, un evento que literalmente dejó a más de uno con la boca abierta, con los ojos como platos. ¿Están listos para enterarse de lo que Khan y Demet hicieron en ese yate? Porque créanme, lo que se vivió en esas aguas cristalinas no fue una salida cualquiera. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta historia que ha puesto a todos a especular y a sus fans a soñar. Y antes de que nos perdamos en este mar de intriga, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Créanme, tenemos mucho más para compartir con ustedes, historias que los mantendrán enganchados. Bueno, ahora sí, vamos de lleno a lo que nos trae aquí. La pareja que ha conquistado corazones, Khan Yaman y Demet Özdemir, esos nombres que suenan a pura química y a romance de telenovela, decidieron que un simple paseo en yate no era suficiente. No, ellos le subieron el nivel, lo llevaron a una dimensión completamente diferente, y las repercusiones han sido monumentales. Sabemos que Khan y Demet son figuras públicas muy queridas, y cada uno de sus movimientos es escrutado al milímetro, especialmente cuando se trata de su relación. Han sido objeto de innumerables rumores, especulaciones, y cada vez que aparecen juntos, la expectativa se dispara. La conexión que mostraron en pantalla en su exitosa serie Erkenci trascendió la ficción para muchos de sus seguidores, quienes se enamoraron de la química palpable entre ellos. Esta admiración por parte del público, sumada a su estatus como dos de las estrellas más brillantes de Turquía, crea una presión constante y una atención desmesurada hacia cada faceta de sus vidas. Hace poco, la noticia de que ambos estarían disfrutando de un tiempo juntos en un lujoso yate en las costas turcas comenzó a circular. Al principio eran solo fotos y vídeos borrosos, compartidos por fanáticos afortunados o por curiosos que se cruzaron con ellos. Se veía a Khan siempre carismático y con esa sonrisa que desarma, y a Demet, radiante y espectacular como siempre, disfrutando del sol y del mar. Las primeras imágenes mostraban la típica estampa de una pareja enamorada disfrutando de un día idílico, risas compartidas, miradas cómplices, y la brisa marina acariciando sus rostros mientras navegaban por las aguas turquesas. Era el escenario perfecto para unas vacaciones románticas, y hasta ahí, todo parecía normal. Sin embargo, lo que empezó como una simple escapada romántica, pronto se convirtió en el centro de atención por algo inesperado. La discreción, un rasgo que ambos han intentado mantener en su vida personal, se vio desafiada por la magnitud de lo que, según las filtraciones, allí ocurrió. Los detalles que han salido a la luz, y créanme que hemos investigado a fondo, sugieren que no se trató de un encuentro casual, sino de algo mucho más significativo. Se habla de un evento privado, una celebración íntima, pero que involucró a un grupo selecto de personas, lo cual por sí solo, ya genera un aura de misterio. La naturaleza privada del evento elevó instantáneamente las conjeturas. ¿Por qué tanta reserva si solo era una salida de amigos? La respuesta, como veremos, parece ser que lo que se celebraba tenía un peso emocional y de compromiso que merecía ser compartido con un círculo íntimo. Este tipo de confidencialidad, lejos de apagar la curiosidad, la aviva, alimentando las especulaciones sobre la verdadera naturaleza del encuentro. Y aquí es donde entra la parte que dejó a todos boquiabiertos. Las fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato pero que tienen acceso privilegiado a la información, apuntan a que Khan y Demet no solo estaban de vacaciones, sino que habrían dado un paso importante en su relación. Estamos hablando de posibles compromisos, de señales claras que apuntan a un futuro juntos. En este tipo de eventos, especialmente en el mundo del espectáculo, los detalles son clave. La presencia de ciertos invitados, las conversaciones que se rumorea que tuvieron lugar, e incluso el ambiente general de celebración, todo suma para crear una imagen. Y la imagen que se está proyectando es la de una pareja muy consolidada, que ya no teme mostrar su amor y su compromiso ante un círculo cercano. Las fuentes hablan de un ambiente festivo pero también cargado de emotividad. No era una fiesta cualquiera para celebrar un éxito profesional o un cumpleaños, sino un hito en su vida como pareja. La cuidadosa selección de invitados, personas de su máxima confianza, sugiere que querían que este momento fuera testigo de la solidez de su vínculo.
Algunos testigos y cercanos a la pareja han insinuado que hubo un momento muy emotivo, un brindis especial en el que se pronunciaron palabras que dejaban poco lugar a la duda. Se habla de menciones a un futuro compartido, de planes a largo plazo. Y si bien hasta ahora no hay un anuncio oficial, este tipo de gestos privados, cuando trascienden, suelen ser el preludio de noticias más grandes. Piensen en ello, qué tipo de evento íntimo en un yate, con esta pareja tan mediática, podría generar tal revuelo si no fuera algo realmente importante. La sutileza con la que se han filtrado estos detalles, en lugar de una comunicación directa, refuerza la idea de que la pareja deseaba mantener cierta privacidad inicial, pero que la magnitud del evento era demasiado para ser completamente ocultada. Las palabras pronunciadas durante ese brindis, según se dice, no fueron triviales. Hablaron de proyectos de vida, de construcción de un futuro juntos, de una unión que iba más allá de la fama y la admiración pública. Las teorías han llovido en las redes sociales. Algunos dicen que fue una propuesta de matrimonio secreta, otros que fue una celebración de un aniversario muy especial, pero con una carga emocional mucho mayor de lo esperado. Y es que Khan y Demet, a pesar de su popularidad, siempre han sido discretos con su vida privada. Por eso, cuando algo así se filtra, el impacto es doble. Es la confirmación de que detrás de los flashes y las cámaras, hay una historia de amor real y profunda que está evolucionando. La discreción habitual de la pareja hace que cualquier evento que trascienda sea interpretado como algo de gran relevancia. La especulación se centra en las posibilidades más significativas, desde un compromiso hasta la decisión de dar pasos más firmes en su camino juntos. Hemos visto imágenes de ellos riendo, disfrutando de la compañía mutua, y la complicidad es innegable. Pero el hecho de que esto haya ocurrido en un entorno tan exclusivo, con un grupo reducido de amigos y familiares, sugiere que querían compartir este momento tan importante con las personas que más los apoyan. No fue un evento público, sino una declaración personal, que afortunadamente ha llegado a nuestros oídos. La complicidad que irradian en las imágenes disponibles, incluso en las más casuales, ha sido un motor constante para las esperanzas de sus seguidores. Pero este evento en el yate añade una capa de seriedad y profundidad a esa conexión aparente. Y no podemos olvidar el contexto. Ambos son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, con carreras en ascenso y una legión de fans que los adoran. Cualquier paso que dan juntos es analizado por millones de personas. La forma en que interactúan, las miradas que se dedican, todo se convierte en material de análisis y de ilusión para sus seguidores. Este evento en el yate, sin duda, ha avivado aún más esa ilusión y esa esperanza de verlos felices y unidos por siempre. La presión mediática y el escrutinio público al que están sometidos son constantes, lo que hace que sus momentos privados adquieran una importancia aún mayor, tanto para ellos como para su público. Ahora, ¿qué significa exactamente que todos se quedaron boquiabiertos? Bueno, creo que va más allá de una simple sorpresa. Es la sensación de que algo que muchos deseaban y esperaban, algo que quizás hasta soñaban para ellos, se está materializando. Es ver a dos personas que se complementan tan bien, que se admiran mutuamente, tomar decisiones importantes sobre su vida en común. La reacción de boquiabierto encapsula la sorpresa y la admiración ante la magnitud de lo que se intuye. Es una mezcla de asombro por la audacia de dar un paso tan importante, y de alegría por ver a una pareja que consideran ejemplar avanzar en su relación. Los detalles más jugosos que hemos podido recopilar, aunque con cautela para no inventar nada, apuntan a un ambiente de celebración genuina. No era una fiesta cualquiera. Se habla de detalles cuidados, de un discurso emotivo por parte de Khan, y de una Demet visiblemente emocionada y feliz. Si esto no es una receta para que todos nos quedemos impresionados, no sé qué lo será. La meticulosidad en la organización del evento y la atmósfera de profunda emoción son los ingredientes que alimentan la narrativa de un momento trascendental. El discurso de Khan, descrito como emotivo, sugiere una declaración de intenciones seria y sincera, mientras que la reacción de Demet valida la importancia y la reciprocidad de ese sentimiento. Piensen en la presión que deben sentir estas figuras públicas. Cada decisión es juzgada, cada relación es analizada. Y a pesar de todo eso, tener la valentía y la seguridad para dar un paso así, en privado pero con la intención de que eventualmente se sepa, habla mucho de la solidez de su relación. No están escondiéndose, sino que están eligiendo el momento y la forma de compartir su felicidad. La valentía de estos artistas para priorizar su relación personal, a pesar del cáncer. Ante escrutinio público,
es un testimonio de la profundidad de sus sentimientos y de la confianza mutua que se tienen. Han optado por un enfoque que les permite disfrutar de un momento íntimo mientras reconocen la expectativa de su público. Además, este evento en el yate no solo ha sido un hito para ellos, sino también un regalo para sus fanáticos. Es la confirmación de que el amor que proyectan en pantalla muchas veces tiene un reflejo en la vida real. Y eso es algo que sus seguidores agradecen enormemente. Ver a sus ídolos felices construyendo un futuro juntos es una de las mayores satisfacciones para cualquier fan. La capacidad de una pareja de celebridad para mantener una relación sólida y visible es un punto de inspiración y consuelo para sus admiradores, quienes invierten emocionalmente en sus vidas. Los rumores, como es lógico, se dispararon. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de hashtags relacionados con Kanye the Met, con especulaciones sobre el futuro y con mensajes de apoyo y buenos deseos. Es la prueba del impacto que tienen estas dos personalidades y de la conexión que han logrado establecer con su público. La velocidad con la que la noticia se viralizó y la intensidad de las reacciones demuestran el poder de su influencia y el cariño que generan. Los hashtags se convirtieron en foros de discusión, esperanza y celebración. Podemos decir con un alto grado de certeza que lo que Kanye the Met hicieron en ese yate fue mucho más que un simple paseo. Fue un evento cargado de significado, un paso adelante en su relación, un momento que, aunque vivido en privado, ha dejado una huella imborrable en la percepción pública y en la ilusión de sus seguidores. Y aunque no tengamos confirmación oficial de cada detalle, la energía y la emoción que se desprende de esta noticia son innegables. La falta de un anuncio formal, combinada con la contundencia de las filtraciones y el ambiente de celebración, apunta fuertemente hacia un evento de gran trascendencia en su vida de pareja. En resumen, lo que ocurrió en ese yate fue un acontecimiento que ha capturado la atención de todos. Kanye the Met, con su carisma y su química, han logrado una vez más dejarnos pensando y soñando. Este evento privado, lleno de emoción y significado, parece ser un fuerte indicio de un futuro prometedor para la pareja. La forma en que han elegido compartir estos momentos íntimos, aunque indirectamente, ha sido suficiente para generar un gran revuelo y, sobre todo, mucha felicidad para sus admiradores. La discreción inicial, seguida por la inevitable difusión de la noticia, ha creado una narrativa fascinante que continúa cautivando a la audiencia. Y hasta aquí nuestro recorrido por este apasionante evento. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando todos estos detalles. Recuerden que el mundo de las celebridades siempre nos tiene preparadas sorpresas, y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contárselas. Ha sido un placer tenerlos conmigo el día de hoy. Ahora les pido de favor, si les ha gustado este vídeo, no olviden dejarle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Kanye the Met, o simplemente disfrutan de estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más intriga y más emoción. Un abrazo gigante para todos.